Listo. Bien, jóvenes, el primer ejercicio que vamos a resolver es un ejercicio un poco básico, pero nos va a permitir entender y ver la diferencia entre lo que es el método escalar y el método vectorial. En este caso, dice lo siguiente: dos cargas puntuales están ubicadas en dos vértices de un triángulo, tal como se muestra en la figura, donde la carga 1 vale de menos 65 microcoulombs y la carga 2, 80 microcoulombs. Los lados del triángulo miden: A vale 90 centímetros, B vale 60 centímetros y C 80 centímetros. Determinar el campo eléctrico en el punto P, este punto, ubicado en el tercer vértice del triángulo, y la dirección del mismo respecto al eje X. Bien. ¿Qué hacemos para resolver este problema? Bueno, lo que debemos hacer es, inicialmente, los datos, ¿no? Copiamos los datos, visualizamos el gráfico. Ahí está el gráfico con todos los datos que indican, ¿no? Carga 2, la carga 1, negativa, los lados B, C y A, y el punto P donde quiero hallar el campo. ¿Qué hacemos primero? ¿Cómo resolvemos este problema? Sin importar el método que usemos, fíjense, para calcular el campo, lo que debemos hacer, aplicando el método Coulomb, ojo, ¿no? Porque luego vamos a aprender el método de Gauss, donde cambian, ¿no?, estos pasos. En este caso, debemos colocar una carga de prueba en el punto P. Una vez que coloque la carga de prueba en el punto P, bueno, podría identificar, ¿no?, cuál es la dirección del campo. Aunque no es necesario, pero para poder tener en cuenta cuál es el sentido, ¿sí? Fíjense, entre la carga de prueba y la carga 1, en este caso, como es una carga negativa, tenemos aquí un campo entrante, ¿no? En cambio, respecto a la carga 2, como es carga positiva y positiva, tengo un campo saliente respecto a la carga de prueba. Bien. Si se fijan, tengo dos campos aquí. Aquí debo ver cómo voy a resolver mi problema, de manera escalar o de manera vectorial, ¿no? Entonces, en este caso voy a trabajar de manera escalar. Podría trabajar de manera vectorial, ¿no? No hay problema. Entonces, pero prefiero trabajar de manera escalar. A ver, veamos qué sucede. Entonces, si trabajo de manera escalar, ¿qué es lo que debo hallar primero? Las distancias, ¿no?, entre la carga de prueba y cambio de cargas. En este caso, sencillo. ¿Por qué? Porque coinciden, ¿no? Coinciden con la distancia entre la carga de prueba y la carga 1, es C. La distancia entre la carga de prueba y la carga 2 es A, los cuales son datos. Por lo tanto, las distancias a cada una de las cargas respecto al punto P ya están definidas. El segundo paso es hallar las fuerzas, ¿no? O, en los campos, el campo producido respecto a carga 1 y el campo producido respecto a carga 2. Entonces, calcularemos el campo, ¿no?, que va a estar referido a la distancia 1, ¿no?, que es R1, definido por la distancia R. Y el campo 2, que está definido por la distancia R2, que coincide con A, ¿no? Bien. La ecuación escalar del campo, dice que el campo es igual a la constante Coulomb por la carga que estoy estudiando, que genera el campo, dividido entre la distancia que hay entre la carga de prueba y la carga que estoy estudiando, al cuadrado. Fíjense la ecuación. Aquí no hay signo más ni menos, ni a 3 medios, ni vectores, porque estoy trabajando de manera escalar. Reemplazo los valores. El valor de la constante Coulomb, recuerden aquí, el problema no me menciona otro medio, por lo tanto se supone que es vacío. Por lo tanto, en el vacío, la constante Coulomb vale 9 por 10 a la 9. La carga 1 vale 65 microcoulombs, 65 por 10 a la menos 6. Recuerden que aquí también se trabaja en valor absoluto. Las palabras no me interesan así. Dividido entre la distancia que hay entre la carga de prueba y la carga 1. Igual la distancia, R1. ¿Quién es eso? C. O sea, 0,8 al cuadrado. Haciendo cálculos, bueno, me sale que el campo producido por la carga 1 en el punto P es igual a 9,141 por 10 elevado a la 5 newtons sobre coulomb. Bien, de manera similar,
calculamos el campo debido a la carga 2, que va a ser igual también a la constante de Coulomb del vacío por la carga 2 dividida entre la distancia que hay entre la carga de prueba y la carga 2 al cuadrado. Reemplazando valores, la constante de Coulomb otra vale 9 por 10 a la 9, la carga 2 vale 80 microcoulombs, 80 por 10 a la menos 6, dividida entre la distancia que hay entre el punto P y la carga 2. ¿Cuál es la distancia? Bueno, A. A vale 0,9 al cuadrado. Hacemos cálculos correspondientes y nos sale que el campo 2 tiene un valor de 8,889 por 10 elevado a 5 newtons sobre Coulomb. Si se fijan hasta aquí, el método de escalar es muy sencillo o muy práctico para calcular los módulos de campo de cada uno de los vectores virtuales. El problema está ahora en hallar las resultantes. En este caso sencillo solamente hay dos fuerzas, los campos. Para componer ambos vectores, podía usar cualquier técnica que ha aprendido vectores, no para hallar las resultantes. Bien, entonces, y hay otro tema aquí. La pregunta es, ¿y cuál es el ángulo que forma el campo 1 con respecto al eje X? Si asumo que es el eje X, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos θ? Aplicando términos cosinos. Fíjate, aquí hay un triángulo, conozco los tres lados, por lo tanto podría hallar θ. Diré que el lado frente de θ, entre los cosenos, al cuadrado es igual a la suma de los dos lados al cuadrado, menos el doble producto de ambos, ¿no? De A por C, por el coseno del ángulo que está al frente de B. De aquí despejamos θ, ¿no? Esto pasa al otro lado como positivo, y 2b pasa a restar, 2ac pasa a dividir, y vamos a obtener esto, ¿no? Coseno de θ es a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado, dividido entre 2 veces a por c. Si reemplazamos valores, a vale 0,9 al cuadrado, c vale 0,8 al cuadrado, menos b, que vale 0,6 al cuadrado. Todo dividido entre 2 por 0,9 por 0,8. Luego, haciendo operaciones, me sale que θ vale 40,804 grados. Pues ya tengo este ángulo. Bueno, si tengo este ángulo, fíjense, se me facilita el método de solución. Un método práctico para hallar el resultante vendría a ser que el método del teorema del paralelogramo, ¿no? Recuerden que este ángulo de aquí es 180. Si restamos θ, tengo el ángulo interno entre ambos vectores. Como es un par de vectores, la resultante vendría a ser aquí. A raíz cuadrada del campo 1 al cuadrado más el campo 2 al cuadrado, menos el doble producto del campo 1 por el campo 2 por el coseno del ángulo de abertura entre ambos vectores. Listo, de esa manera podría calcular. Otra manera es, si quieren, aplicando la descomposición de vectores, el método de eje cartesiano, para lo cual, si quiero usar ese método, debería representar un diagrama de cuerpo libre. Ahí está, ¿no? Donde se presenta un eje cartesiano, sale el vector 2, vector campo 2 y el vector campo 1, y su ángulo tipo. El campo en 1 se descompone en un campo en 1 de Y y en un campo 1 de X. A continuación, aplico sumatoria de vectores campo en el eje X y en el eje Y. Sumatoria de vectores campo en el eje X me va a dar el campo resultante del eje X. Que tenemos aquí que E2 menos E1 de X es el campo resultante de sentido X. De donde el campo resultante será igual a E2 menos E1 de X. Reemplazando valores, E de X es igual a E2, que vale 8,889 por 10 elevado a la quinta, menos E1, que vale 9,141 por 10 elevado a la 5, por, en vez de X, por el coseno de θ. Θ vale 40,804. Listo, haciendo operaciones, obtengo que el campo en X vale 1,970 por 10 elevado a la quinta. Bien, acabo de hallar la componente en X de este par de vectores campo. Voy a trabajar de manera similar en el eje Y. Los sumatorios de
campos en eje Y. En este caso, como hay un solo vector campo en eje Y, el campo, la componente 1 de la carga 1 respecto a eje Y será igual al campo resultante de eje Y. Por lo tanto, el campo resultante de eje Y va a ser igual a ¿qué? Al campo en 1, o sea, 9,141 por 10 a la quinta, por, y en vez de Y colocamos la función seno, ¿no? Del ángulo θ, 40,804. De ahí obtengo que el campo, el error total es el campo en Y, sería 5,973 por 10 elevado a la quinta metros sobre metro. Bien, acabo de obtener el campo en X y el campo en Y, ¿no? Una vez que tenga los dos campos, ¿qué es lo que hago? Calculo el campo resultante, aplicando Pitágoras, ya que ambos vectores son perpendiculares entre sí, ¿no? Entonces, reemplazando valores, con el Pitágoras dice que el campo resultante es raíz cuadrada del campo al cuadrado más el campo en Y al cuadrado. Todo es raíz cuadrada. Reemplazamos valores del campo en X, reemplazamos el valor del campo en Y obtenemos que el campo tiene un valor de 6,289 por 10 elevado a la 5 newtons sobre metro. Bien, acabo de hallar la resultante de este par de vectores, ¿no? O el campo producido por estos dos cargas puntuales, ¿no? En el punto P. La dirección del ángulo respecto al eje X, ¿qué ángulo forma? Bueno, en este caso es fácil, ¿no? ¿Qué ángulo formará la resultante? Para eso hago la función tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Si le pasamos valor de el campo en Y y el campo en X, obtengo que el ángulo que forma la resultante respecto al eje X es de 71,747 grados. Bien, si graficamos, la dirección del campo sería el siguiente, ¿no? E de Y, E de X, componemos ambos, ¿no? ¿De dónde sacamos que es positivo? De aquí y de aquí, ¿no? De E de Y es positivo, E de X también es positivo. Si se compone, obtenemos la dirección del campo. Y si no, usaríamos por el método de paralelogramo, fíjense, la dirección va a ser muy similar, ¿no? Bien, con esto hemos resuelto el problema. Hemos hallado campo resultante y el ángulo respecto al eje X. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Creo que ninguna, ¿no? Es un problema relativamente sencillo, no es muy complicado. Vamos al siguiente problema. Dice lo siguiente. En los vértices de un cuadrado de 3 metros de lado se sitúan 4 cuadrados de valores 7, 4, menos 6 y menos 9 microcoulombs. Calcular el campo eléctrico en el punto medio de las cargas más pequeñas. Las cargas más pequeñas deberían ser la carga de 4 plus 2 y la carga de 3, 6, ¿no? Entre 2 y 3. 2 y 3, si empezamos el punto medio, vendría a estar por aquí. Bueno, como es un cuadrado, vendría a ser en el medio del cuadrado, ¿no? ¿Cuánto vale el campo? Bien, ¿qué hacemos, jóvenes? Si las cargas fueran iguales, ¿cuánto sería el campo? 0, ¿no? Si fueran iguales. Pero en este caso no son iguales. Por lo tanto, no lo vale 0. Bien. ¿Cómo resolvemos este problema? De la siguiente manera. Tenemos los datos, ¿no? Recuerden que es un cuadrado de base 3 y de altura 3. La mitad de la altura, o donde quieren que yo calcule el campo, está a medios. Base medios o altura medios. O sea, la mitad de 3, 1,5. Ahí está. Entonces, ¿qué colocamos? Una carga de prueba. Sin importar si vamos a usar el método vectorial o escalar, igual debo colocar una carga de prueba. ¿Para qué? Para que a partir de ese punto pueda hallar, si quieren, las coordenadas si voy a trabajar de manera vectorial y las distancias si voy a trabajar de manera escalar. Bien. ¿Qué hacemos?
vamos a colocar un eje de coordenadas. ¿Dónde? Bueno, se coloca ¿en dónde colocamos? Entonces, En la carga de En prueba. la carga de prueba. eso, ¿no? Eso dice el método. Aquí por algún motivo se ha desfasado, vamos a mover. Eso. Ahí está. Listo, estamos otra vez. Aquí me falta algo. Ya. Bueno, habíamos colocado la carga de prueba, ¿no? Justo donde queremos hallar, a la mitad. Entonces aquí, nosotros ahora vamos a esa grabación. Está grabando, ¿no? ¿Alguien está viendo? Sí. Sí, ¿no? Ya. Bueno. Aquí, jóvenes, comienza, si quieren, el quiebre del método. Si voy a usar el método vectorial o si voy a usar el método escalar. ¿Sí? ¿Recuerdan? Hace rato igual hemos colocado una carga de prueba. En nuestro caso, voy a usar el método vectorial. ¿Sí? Podría usar el método escalar. Sin embargo, estoy usando el método vectorial. Entonces, ¿qué hacemos? El primer paso era colocar un eje de coordenadas, ya sea en el espacio o en el plano, para hallar, si quieren, los vectores posición. Una vez que tenga las coordenadas, voy a calcular los vectores posición o las coordenadas de cada una de las cargas respecto a ese eje que me da. R1, ¿qué coordenadas tiene? ¿Qué coordenadas tiene R1? Menos 1.5. En X y en Y. Y en Y tiene un igual. 1,5, ¿no? Así es. R1 tiene menos 1,5 y 1,5 en Y, ¿no? Porque es un cuadrado. Esta distancia es igual a esta. Como esta es igual a esta de abajo, lo único que cambia es el sí. De manera similar, vamos a hallar R2, que en este caso tenía coordenadas, más 1,5 más 1,5. ¿No? Ambos lados positivos. R3 tendría, como está para abajo, en X a la mano izquierda sería menos 1,5 y menos 1,5 para abajo, ¿no? En ambos lados positivo o negativo. Bien, R4. R4 es negativo en Y, positivo en X. O sea, 1,5 en X y 1,5 en Y. Menos 1,5 en Y, ¿no? Porque tiene su componente en Y. Listo. Esto es lo más complicado para hallar con el método vectorial. ¿Sí? No hay que hallar ángulo, no hay que hallar nada. Bien, sigamos. Una vez que tengo los vectores posición, puedo calcular el vector campo de cada una de las cargas. Sin embargo, jóvenes, previamente debo ver si el problema habla de algún otro medio. En este caso, no hablan de ningún otro medio. Por lo tanto, al no hablar de ningún otro medio, podemos asumir que la constante de Coulomb vale 9 por 10 elevado a la 9. Bien. Si se fijan, si yo quisiera hallar el campo en 1, no es necesario graficar, pero para tener una idea, fíjense, el campo en 1, como la carga de prueba es positiva y la carga de 1 es positivo y positivo se repelen, por lo tanto el campo es saliente. El campo 2, se pueden positivo y negativo. El campo en 2, perdón, sería respecto a eso, también sería saliente respecto a la carga de prueba debido a la carga 2. El campo en 3 sería entrante respecto a la carga 3, porque es negativo. El campo en 4 también debía ser entrante, ¿no? Bien. Cálculo de los campos eléctricos, de campos de las cargas. Como voy a trabajar de manera vectorial, igual que el campo en 1, este campo 1, el vector será igual a menos la constante Coulomb. ¿Por qué menos? Porque habíamos dicho, cuando son cargas del mismo signo, o cuando estemos trabajando de campo eléctrico y la carga que estemos analizando sea positiva, siempre se coloca el signo
menos. ¿Para qué? Para invertir el vector posición. En cambio, cuando es una carga negativa, se trabaja con un signo más porque el vector posición coincide con el vector carga. Bueno, en el primer caso, como es positivo la carga, trabajamos con signo menos. Constante de Coulomb, vacío, por el módulo de la carga 1 dividido entre el vector posición R1 a la 3 medios por el vector R1. Reemplazando sería menos 9 por 10 a la 9, ¿no? Por el vector posición R1, perdón, por la carga 1, por el módulo de carga 1, que vale 7, ¿no? Por 10 a la menos 6, porque son microcúbulos. Por el vector posición R1, ¿cuánto vale? Menos 1,5 i más 1,5. Y el módulo es menos 1,5 al cuadrado más 1,5 al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Listo. Hacemos cálculos y me sale que la carga, el campo debido a la carga 1 tiene los siguientes valores. 9,899 por 10 elevado a la 3 en I y menos 9,899 por 10 elevado a la 3 en J. Newton sobre Coulomb. De manera similar, comienzo a proceder con el cálculo del campo en 2. El campo debido a la carga 2, en este caso como es positivo, también iría con el signo menos. La constante de Coulomb por el módulo de carga 2 dividido entre el vector posición R2 a la 3 medios por el vector posición R2. Esto me da que la constante de Coulomb tiene un valor de 9 por 10 a la 9. La carga 2 tiene un valor de 4 microcúbulos. 4 por 10 elevado a la menos 6. Dividido entre el módulo del vector posición. ¿Cuánto vale el vector posición 2? 1,5 y 1,5 en y. Sería 1,5 en x al cuadrado más 1,5 en y al cuadrado, todo elevado a 3 medios. Por el vector posición, que es 1,5 en y más 1,5. Si hacemos operaciones jóvenes, tendríamos que el campo en 2 tiene un valor de menos 5,657 por 10 elevado a la 3 en i. Y en j tendría un valor de menos 5,657 por 10 elevado a la 3. ¿No? El mismo valor. Si se fijan, los valores se repiten. ¿Por qué se repiten? Porque es un cuadrado, ¿no? Y el ángulo vale 45 grados si partimos de un ángulo de 90. Y resulta que el coseno de 45 es igual al seno de 45. Al ser estos iguales, obviamente que los componentes deben dar iguales, ya sean positivas o negativas, ¿no? Bien, sigamos con el cálculo del campo 3. El campo en 3. Debido a la carga positiva y la carga negativa. En este caso, como negativo, voy con el signo más. La constante Coulomb por el módulo de carga 3 dividido entre R3 elevado a 3 medios por el vector posición R3. ¿Cuánto vale la constante Coulomb? 9 por esa. ¿Cuánto vale la carga 3? Vale 6 microcoulombs. 6 microcoulombs. Ahora, el vector posición, fíjense, se cambia aquí, menos 1,5, menos 1,5 en y. Menos 1,5 en y, menos 1,5 en y. Y si quiero sacar su módulo de ese vector, R3, nada más aplico Pitágoras, ¿no? Menos 1,5 al cuadrado, más menos 1,5 al cuadrado, todo elevado a 3 medios. Haciendo operaciones, jóvenes, obtengo que el campo 3 tiene un valor de menos 8,485 por 10 elevado a 3 en i y menos 8,485 por 10 elevado a 3 en j. Si se fijan, los valores son los mismos, ¿no? En x y y. Claro que los signos pueden variar. Vamos por último, la última carga, la carga 4. El campo producido por la carga 4 es igual a constante Coulomb por el módulo de la carga 4 dividido entre el vector posición R4 elevado a 3 medios por el vector posición R4. Ahora, ¿cuánto vale la constante Coulomb? 9 por esa. ¿Cuánto vale la carga 1? 7 microcoulombs, o 7 por 10 elevado a 6. ¿Qué más tenemos? El vector posición R4. ¿Cuánto vale el vector posición R4? Más 1,5 en i menos 1,5 en j. El módulo, o la distancia a la cual se encuentra, sería igual a, por Pitágoras, raíz cuadrada, raíz del medio, de 1,5 al cuadrado, más menos 1,5 también al cuadrado. Todo elevado al cubo. Bien, haciendo operaciones, obtenemos que el campo en 4, jóvenes, tiene un valor de 12,728 por 10 elevado a 3 en i, y menos 1. A ver, aquí ha habido un error. No es 1.
también tiene que ser 12, ¿no? ¿Sí? Porque es el mismo valor. No puede ser que uno sea más pequeño. A ver, verifiquemos. Hay un error de typeo ahí. Vamos a ver. Ahí. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Compartir otra vez esto. ¿Dónde estamos? Aquí. Listo. Fíjense, fácilmente uno se puede dar cuenta por qué. Porque ambas coordenadas tienen el mismo valor, ¿no? Lo que va a cambiar aquí son los signos, nada más. Bien, una vez que tengan, jóvenes, las coordenadas de las cuatro cargas, ¿no? El campo general por cada una de las cargas, ¿qué debemos hacer? Bueno, calcular el campo resultante, ¿no? Para eso, vectorialmente sencillo, solamente hay que sumar las componentes de cada uno de los vectores campo generados en sus componentes correspondientes. Por lo tanto, en este caso, como hay 4 campos, sumaré los 4 campos. Aquí obtenemos que el campo en X nos da un valor de 8,435 por 10 elevado a 3. ¿Cómo obtenía este valor? Sumando toda esta columna. Y luego calculo la componente del campo resultante de eje Y. ¿Cómo obtengo eso? Sumando la segunda columna en Y. Y si quiero hallar el módulo, fíjense, es el campo resultante, para hallar el módulo, aplico Pitágoras, ¿no? De cada uno de los componentes al cuadrado, y obtengo que el campo tiene un valor de 3,774 por 10 elevado a 4 newton sobre coulomb. Bueno, esperando que este valor haya sido un error de typeo, veamos rápidamente, menos 9, menos 8, más 12. Sí, ¿no? Sería más o menos, estamos hablando, 10 más 22, más o menos. 22, 30, 35. ¿Sí? Casi 36. 36. 36 es un decimal más, por tanto sería 10 elevado a 4. Está bien, 36, ¿eh? Sí, está bien el valor. Solo le da aquí, en el momento de typear, le da aquí, ¿no? Lo demás está bien. Bien, de todos modos hay que verificar. Bien, jóvenes. Hasta aquí. Ahora sí. Bien, como decía, entonces, dentro de una prisma, ahí está la prisma, se ubican 2 barras uniformemente cargadas con una densidad de carga lineal igual a 180, fíjense positivo, si quieren más 180 microcoulombs por metro. Además, se colocan 4 cargas puntuales, 2, 3, 4. Q1 de menos 220, Q2 de 10 microcoulombs, vamos a modificarlo aquí, para que sea muy pequeño, 100 microcoulombs, positiva, Q3 de menos 300 microcoulombs, Q4 de menos 400 microcoulombs. Que se encuentran los vértices de la prisma. De B vale 5 metros, la altura vale 5 metros, A vale 1 metro, C vale 4 metros. Determina la magnitud del campo eléctrico total en el punto P. Si la permisividad relativa del medio es 9, aquí ya nos dice que ya está en vacío, del otro medio. El punto P se encuentra a la mitad de B. Bueno, aquí está al otro lado, ¿no? Mira el gráfico. Cambiamos aquí. De C. Listo. Solucionado. Si no, no va a coincidir. Bien. En resumen, nos da 4 cargas puntuales, 3 negativas, 1 positiva y 2 barras con densidad lineal de carga. Y nos pide hallar cuánto vale el campo. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Qué dicen? Vectorialmente sería Inge. Vectorialmente, ¿no? Porque hay cargas en el espacio. Bueno. Cuando tengan este tipo de problemas, ¿no? Cuando tengan distribuciones, pueden ser, ojo, no solamente masas, podrían ser, si quieren, superficies, podrían ser volúmenes, junto con cargas puntuales. Una de las formas más sencillas de resolver es dividir el problema en 2 partes. Una cosa son las cargas puntuales y otra cosa son las cargas distribuidas. ¿Está bien? En este caso, vamos a resolver
Primero voy a atacar las cargas puntuales. ¿Sí? Una vez que ataque las cargas puntuales, voy a atacar luego las cargas distribuidas. ¿Cuál resolvemos primero? ¿Distribuidas o puntuales? ¿Qué dicen? Sí, que una consulta. Sí, pregunta. ¿Cuál? Distribuidas. 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 Ya, no hay problema. Porque puntuales ya saben, ¿no? ¿Cómo sacar? Sí, pregunte, joven. Sobre la barra, sobre el signo, ¿es el que es igual que una carga o algo así? No, es una barra cargada. Ahorita vamos a explicar, no se preocupe. ¿Ya? Hemos explicado la teoría, pero vamos a explicar aquí. Bien, entonces, les había dicho que el problema se dividiría en lo siguiente. Miren, de esta manera. Yo lo puedo hacer, ustedes pueden hacerlo rápidamente. Tenemos ahí. Fíjense, el problema es calcular las resultantes de estas 4 cargas puntuales. ¿Esto es sencillo? Sí, ¿no? ¿Qué debemos hacer aquí? Colocar un eje cartesiano, ¿sí? Hallar las coordenadas respecto a este eje cartesiano de cada una de las cargas, aplicar la ecuación de campo, sumar, bueno, voy a dejar los vectores campo, 4 vectores campo, E1, E2, E3 y E4. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos hecho aquí, lo mismo que hemos hecho aquí. Fíjense, exactamente lo mismo. La única diferencia que voy a tener aquí, 3 coordenadas, X y Z. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda de cómo resolver? En este caso, para estos 4. Creo que no, ¿no? Bueno. La otra parte del problema está en ahora atacar. Esto. Resolver este otro problema. Nos olvidamos de las cargas puntuales. En otras palabras, los elimino. No todo. ¿Sabes? Eso. Fíjense, solamente tendría ese problema. Pero antes de llegar a este problema, fíjense, para que sea más sencillo, vamos a atacar de la siguiente manera. Solo tengo esto, una barra. Y quiero calcular ¿qué? El campo, ¿dónde? ¿Dónde dice? Aquí está. Respecto a esta barra, a una distancia, llamaremos, a ver, tengo D, no, una distancia N, ¿sí? Llamaré una distancia N, que para esta barra será una distancia C medios, y para esta otra barra, ¿cuánto va a ser eso? También C medios, ¿sí? Bueno, si yo resuelvo una sola vez, tendría igual resuelto mi problema. Entonces voy a tener aquí de la siguiente manera. Cada vez que voy a resolver para una barra, el procedimiento no va a cambiar. Lo que hago es colocar aquí una carga de prueba positiva. ¿A qué distancia va a estar? A una distancia n. Yo le digo está a una distancia n. ¿Cuál es el siguiente paso? Como yo no puedo calcular el campo debido a esta barra respecto a esta carga puntual, lo que hago es trabajar con una diferencial. Elijo aquí un diferencial de carga. Ahora, aquí es importante que yo elija un eje de coordenadas. Yo puedo asumir este eje. Y, X. Pero, ojo, yo debo referirme a este cuerpo. Por lo tanto, si es este cuerpo, generalmente los ejes serían de esta manera.
X, Y y Z. Por lo tanto, si estoy en esta barra, ¿en qué plano estuviera? En el plano Z, Y. Entonces, este está mal, ¿no? No puedo asumir así. Encima de esto coloco este sería el Z y este sería Y. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora voy a trabajar con ese diferencial. Como está sobre el eje Z, este tendrá pues un diferencial también a altura de Z. Por lo tanto, como esta carga es positiva y positiva, se repelen. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la fuerza? Sobre el mismo eje. Y voy a tener un diferencial de campo en este sentido. Ahora, este diferencial de campo va a tener dos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Este es su componente. De diferencial de X encima del eje Y un diferencial de campo encima del eje Z. Bueno, si yo voy a hallar dy y diferencial de E de Z, diferencial de E de Y, necesito un ángulo. Para eso debo asumir un ángulo. Yo puedo asumir este ángulo aquí o aquí. Yo voy a asumir este ángulo aquí. Si a alguien le interesa, use aquí. Yo voy a usar aquí. Este ángulo se repite ¿dónde? Aquí. ¿De dónde? Si se fijan aquí, jóvenes, esta distancia viene a ser R. Y resulta que de E de Y es igual a ¿cuánto? ¿A qué es igual? A Pues, de E por quién? Por el coseno del ángulo θ. Si usted integra ambos lados, fíjese lo que sale. La diferencia de E de Y, esto va a dar que E de Y es igual. Aquí es un diferencial de campo. A la constante Coulomb. ¿Por quién? Por diferencial de carga sobre R cuadrado cos de θ. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Esta es la ecuación que yo les he dado. Que el campo es constante Coulomb de Q sobre R al cuadrado, ¿no? Pero no por el coseno. Bueno, ¿por qué sale por el coseno? Por la componente. Si nos fijamos al otro lado, si quisiera hallar E de X, sería lo mismo. Constante Coulomb. Ahora, hay que tener cuidado. Esta constante Coulomb es ¿dónde? Es en otro medio. Por lo tanto, esto va a estar dividido entre la permitividad relativa. ¿Sí? Generalmente es en el vacío, ¿no? Pero en este caso está en otro medio. Por la integral de dq sobre r cuadrado. Y en el eje x, ¿a qué sería? Por el seno de θ. ¿Estamos de acuerdo con eso, jóvenes? ¿Sí? Porque estaría en Z. Ah, tienes razón. ¿En qué eje estaría? En el eje Z, ¿no? Este es el eje Y. A ver, estamos con el eje Y. Ah, no, este está mal. Está mal, no me han dado... A ver, ¿en qué eje estuviera aquí? Este estuviera en el eje Z, ¿no? Lo vemos bien. Coloquemos bien esto. Voy a colocar aquí. En el bolsito. Esto es lo mismo. Fíjense, θ, este es cateto adyacente, por lo tanto, estamos hablando de qué eje aquí? Z. Y aquí es cateto opuesto. Este vendría a ser Y. Ahora está bien. ¿Sí? θ adyacente, coseno, ¿no? Opuesto, Y. Listo, ahí están las ecuaciones. Lo único que hay que hacer es ahora resolver esta integral.
Aquí, jóvenes, para resolver esta integral, hay dos caminos. Varios libros colocan en función de coordenadas X, Y, Z. Y los otros libros lo colocan en función de los ángulos. ¿Cuál de los dos es más sencillo? No sé. Para mí el método de función de θ es más sencillo. ¿Sí? Pero si alguien quiere trabajar en función de X, Y, Z, también se puede resolver. Bueno, yo voy a colocar en función entonces de todo en función de θ, la integral. Debo colocar dq en función de θ, r en función de θ, y esto en función de θ. Entonces, para eso voy a asumir lo siguiente. Voy a trabajar en este triángulo. ¿Cito? Ahí voy el triángulo. Aquí está θ. Esto es z. Esto es r. Ahora, ¿qué hago? Voy a asumir una relación. Tangente de θ. ¿A qué es igual tangente de θ? ¿A qué vendría a ser igual? Recuerden que este lado, ¿cuánto vale? N. N sobre C. ¿Por qué no hago seno o coseno? Porque debo colocar en función de algo conocido. Y N es un dato. Esa distancia, para nuestro caso, va a ser C medios. En este caso lo he llamado N. De aquí voy a despejar el valor de Z. Z vendría a ser igual a N sobre tangente θ. Tangente sube arriba como cotangente de θ. Ahora, derivo de Z respecto de quién? De θ. ¿A qué es igual? A N. ¿A qué es igual la derivada de cotangente? A cosecante, ¿no? Cosecante de θ. Pero con signo negativo, porque es menos cosecante. De aquí, si se fijan, dz es igual a menos n por quién. Menos n dividido entre cuánto. Cosecante, venía a ser cosecante cuadrado, ¿no? La derivada de la tangente es secante cuadrado y la derivada del cotangente es menos cosecante cuadrado. Así es. ¿Sí? Ya me estoy olvidando. Bueno. Pero cosecante al cuadrado viene a ser la inversa de quién? Del seno. De θ pasa a multiplicar. Ahí está. Fíjense, jóvenes, acabo de hallar una relación entre dz y dθ. Pero ¿para qué me sirve dz? Bueno, para la siguiente relación. Recuerden que un diferencial de carga es igual a ¿qué? ¿A qué es igual diferencial de carga? Lambda por el diferencial de longitud. Diferencial de longitud, que en este caso es dz. Recuerden que lambda es de Q sobre dl o dz. Les había dicho de acuerdo al eje que tengo. Bueno, ya tengo una relación, fíjense, entre dq y dz. ¿Qué más? Necesito transformar r en función de θ. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Este triangulito, tengo otra relación. Seno de θ es igual, cateto opuesto, sobre hipotenusa. ¿Quién es? R. Fíjense, necesito aquí, miren, dq es igual a ¿qué? Lambda por dz. Dz es todo este cochín. Todo está en función de θ. Ahora, aquí también necesito que R esté en función de θ. A ver, aquí seno de θ, aquí está mal. ¿Por qué he colocado esto? Seno sería cateto opuesto. N. ¿No? N sobre R. No al cuadrado, no sería el cuadrado. N sobre R, aquí estamos acá, ¿no? N sobre R, ahí está. De aquí, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito al cuadrado, R al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual R al cuadrado?
Si se fijan aquí, voy a despejar directamente aquí. Sen de θ es igual a 1 sobre R sobre N, ¿no? Nada más se pasa a dividir aquí. Y si quiere al cuadrado, sería el cuadrado, este el cuadrado y este el cuadrado. Listo, jóvenes, ahí tengo la segunda solución. Ahora reemplazamos todo aquí, o aquí, como quiera. En este caso, E de Z va a ser igual a ¿qué? A la constante Coulomb, permitividad relativa, por la integral de Q. De Q a qué es igual? A lambda. Por dz, pero dz es menos n dividido sen cuadrado de θ. Por de θ. Por coseno de θ. Dividido. R cuadrado, que es igual 1 sobre R cuadrado. Si alguien, bueno, va a ser multiplicado a ¿qué? 1 sobre R cuadrado, debería ser igual a sen cuadrado por sen cuadrado de θ, aquí está, sobre n cuadrado. ¿Sí? Listo. Simplificamos aquí todo lo que significa. Primero, si se fijan, sen de θ con sen de θ. Una n con una n. ¿Qué más? Como lambda es constante, sale afuera. ¿Qué va a salir aquí? Sale que E de Z es igual a menos, porque este menos de aquí sale afuera, la constante de Coulomb por lambda dividido, ¿qué más sale aquí? Una n de aquí, porque un cuadrado se de la n de aquí, queda n por la permitida relativa. Por la integral de ¿quién? Coseno de θ por de θ. Fíjense, es una integral sencilla, desde un θ inicial hasta un θ final. ¿Sí? Y si ustedes harían lo mismo aquí, ¿qué va a quedar? Exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí ha quedado coseno. ¿Aquí qué va a quedar? Seno. Y la integral del coseno ustedes ya la saben. Y la integral del seno también. ¿Sí? Bien. De aquí. E de Z es igual. Constante Coulomb. Lambda. N. Relativa. Menos, no salió. Menos. No se olviden. Por la integral del coseno que es igual al seno, ¿no? De θ desde θ inicial a θ final. Reemplazando valores, ¿qué vamos a obtener aquí, jóvenes? E de Z va a ser igual a ¿cuánto? A menos lambda n r sen de θ final menos sen de θ inicial. Conozco, fíjense, la constante Coulomb. Conozco lambda, conozco n, conozco la permitida relativa. ¿Y θ final y θ inicial conozco? No conozco. Pero podría conocer. ¿Por qué? Porque están en funciones de triángulo de aquí. Si se fijan, aquí hay un triangulito, que lo voy a dibujar aquí. Si dibujamos el triangulito, lo voy a hacer aquí. Este de aquí es θ inicial. Fíjense, estoy comenzando de aquí para allá. Este de aquí es θ final. ¿Cuánto vale θ final? 90 grados. ¿Cuánto vale θ inicial? ¿Cómo calculamos θ inicial? Bueno, necesito de este lado. En nuestro caso, fíjense, vendría a ser la longitud de la barra, que en nuestro caso, ¿cuánto vale esto?
La longitud de la barra, esto es B, valdría 5. ¿Sí? Nosotros lo llamaremos L nomás de manera general, luego lo podemos escribir de manera particular. Este es L, longitud de la barra. ¿Sobre quién? Sobre L. ¿No? ¿Qué función uso? La función coseno. ¿No? Coseno de θ inicial es igual a... ¿Está bien? No está bien, ¿no? ¿Qué función usamos? Tangente, ¿no? Eso. Tangente. Tangente θ inicial es igual a cateto opuesto sobre L. Hagan una calculadora, como tengo el valor de N y L, lo estoy haciendo de manera general, ¿sí? Luego voy a reemplazar con valores de este ejercicio en particular. Fíjense esta deducción. Esta deducción es válida para cualquier ejercicio, ¿no? Va a ser de la misma manera. Lo único que va a cambiar es que ya no va a ser de Z, puede ser de X o de Y, pero sigue siendo lo mismo. En este caso en particular hay un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa si no es 90 grados? Bueno, tenía que calcular el θ final aquí, del triángulo de abajo, ¿no? Si la barra fuera más grande. ¿No? Bueno. Lo importante aquí es que conozco θ inicial. ¿Cuánto vale θ inicial? Alguien calcule. Bueno, tenemos que dar valores, ¿no? Valores. Lo dejemos ahí. Esta es la ecuación, entonces, jóvenes, de dz, del campo en z. ¿Y a qué va a ser igual el campo en x? ¿Alguien me puede decir cuánto vale el campo en x? ¿Cuánto vale el campo en x? Ahí vamos a colocar aquí. Voy a colocar aquí para que se note. Voy a dibujar éxito. En Y, no será. En Y, perdón, ¿no? En vez de en X. Vamos a colocar. El campo en Y. El campo en Y va a ser exactamente lo mismo. Recuerden, el campo en Y va a ser igual a ¿qué? La constante Coulomb, ¿sobre quién? Sobre, hemos dicho, un valor de n. ¿Por quién? Potencia relativa. Por lambda. La integral del seno era coseno del θ final menos coseno del θ inicial. Esa es la solución. Exactamente lo mismo que al otro lado. ¿Por qué? Porque lo único que va a cambiar es la función. Ahora, ¿a qué es igual la integral del coseno? La integral del coseno es Menos seno. menos seno, ¿no? En cambio, la integral aquí por eso estaba, la integral del coseno era menos seno. Con el menos de aquí, más. En cambio, la integral del seno, ¿no? Es coseno nomás, ¿no? Entonces, ahí sale positivo. Bueno, ahí tienen las ecuaciones. Ahora, estas ecuaciones hay que usar ¿dónde? Aquí. Fíjense la idea de esto. A partir de ustedes, de una barra, puede ser positiva o negativa, en este caso es positiva. Hemos generado una ecuación E de X y una ecuación, no, bueno, no es de X, E de Y, ¿no? Por el eje que hemos asumido. Estamos en el plano. Es Z, sí, ¿no? Z, no, Y Z, así es, ¿no? Veamos. No, Inge, al revés. Al ZY. revés. ZY, ¿no? ZY, así es, ¿no? Hay que tener cuidado eso. Cuidado que se equivoque. El problema es que aquí yo no puedo hacer, para hacer el tamaño de letra, no puedo hacer más pequeño. Este es ZY, ¿no? Y, entonces, E de Z.
En este caso, en particular, sobre esta carga de prueba positiva, jóvenes, tenemos la ecuación E de Y sobre este eje y tengo el valor también, la ecuación E de Z. Tengo las dos ecuaciones. Entonces, ahora solamente debo reemplazar esas ecuaciones. Fíjense, ahora alguien dirá, y para esto de aquí, fíjense, no es una sola barra la que tengo dos barras. Aquí voy a volver a resolver para esto. Ya no, porque va a ser lo mismo. Fíjense, con esta barra he obtenido una ecuación en donde, sobre el eje Y. Eje Y, ahí vamos, voy a colocar este mismo eje, voy a trasplantar a este lado. No puedo verlo para no equivocarnos. Miren, ahí está. Recuerden, tengo una ecuación que me permite calcular E de Y de esta barra, que va a estar para allá. Me permite calcular E de Z, que va a estar hacia dónde? Hacia abajo. Para esta barra, ¿qué componentes voy a tener? Para el otro lado, otro E de Z, para allá. Y voy a tener, fíjense, un E de X, saliendo para allá. En otras palabras, voy a tener esto. Un E de Y. Voy a tener un E de Z. Debido a esta barra. Y debido a esta barra, voy a tener que también un E de Y. Pero voy a tener aquí un E de X en este sentido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora calculemos cada uno de ellos. Pero antes de calcular, necesito calcular los ángulos. ¿Qué ángulos? Este ángulo, ¿no? Tita inicial. Necesito este ángulo tita inicial. Y bueno, el tita final en ambos casos vale 0. Y aquí el tita final vale 0. ¿Sí? Porque está a 90 grados. Si no fuera, si la barra continuaría, bueno, hay que calcular el tita final de la relación de triángulos. Bueno, para el primer caso, barra 1. Como dijo, dije que la tita final va a ser 0 grados. Sí, no, 90 grados. No, 90. 90, aquí, no, 0 grados. Aquí, ¿no? Este es el ángulo, fíjense que estoy midiendo. Ese ángulo, ¿dónde se repite? Aquí. 90 grados. ¿No? 90. Entonces, barra 1. Esta es la barra 1. ¿No? La barra 1. ¿Cuánto vale tita? Tangente de tita inicial es igual. Cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? La mitad de C. ¿Cuánto valía C? Ahí se recuerda, aquí está el valor de C. ¿Cuánto vale C? C vale 4. La mitad, 2. ¿No? ¿Cuánto vale esto? La barra vale de altura B, 5. 5. Aquí tendría 5 metros y aquí tendría 2 metros. Entonces tenía cateto opuesto 2 sobre 5. ¿Cuánto vale tita inicial? Ahí calculé. 21.80. 21,8 grados. clavados, 2 decimales más. $21,800. 800. Bien. Como ya tengo tita, 801. 801. Tomemos nomás para que no nos falle, ¿ya? Y el tita final, ¿cuánto vale? 0 grados. Si la barra continuaría, igual hay que hacer la función tangente y fíjense, sería así de esta manera. ¿Miren? Si la barra fuera de esta manera,
aquí estuviera tita inicial y el tita final, ¿dónde estuviera? Aquí. Calculan este ángulo haciendo función tangente, hacen 180 metros de ángulo y tienen el tita final. Pero en este caso, en particular vale 0. O 90, no es vale 0. Otra vez yo con 0. ¿No? 90 grados. Recuerden que es este ángulo de aquí. Este, no el de adentro. ¿Ya? Bien, ahora calcularemos. ¿Qué voy a calcular? Con la fórmula. Voy a copiar la fórmula. Aquí está. Ahí está la fórmula. Esto lo voy a checar. Listo. ¿Cuánto vale E de Y? La constante Coulomb, 9 por 10 elevado a la 9. ¿Cuánto vale la densidad lineal de carga? Aquí está el valor de densidad lineal de carga. 180. ¿No? 180. Por 180 por 10 elevado a la menos 6 dividido entre n. ¿N cuánto vale? 2. Dos. Por la permitida relativa. ¿Cuánto? 9. 9. 9. Por el coseno de tita final. ¿Cuánto vale el coseno de tita final? 0, ¿no? ¿Sí? 90. Era 90. Bueno, coseno de 90 vale 0, ¿no? Nos queda, aquí vamos a ver, 0. Si no coloquemos aquí, coseno de 0 grados menos coseno de 21,801 grados. ¿Listo? Coseno de 90, Inge. Coloque 90. Sí, 90. ando confundiendo el 0 con el 90. Más bien que están ustedes ahí, al otro lado. $90, ¿no? Listo, este término vale 0. ¿Cuánto vale E de Y? Fíjense, de manera similar vamos a calcular E de X. E de X, ¿no? ¿Sería cuánto? Constante de Coulomb, lambda, n, permitida relativa, por el seno de tita final menos el seno de tita inicial. E de X, por lo tanto, es 9 por 10 elevado a la 9 por 180 por 10 elevado a la menos 6 dividido entre 2 por 9 por el seno de 90 menos el seno de 21,800. Ingeniero, Sí, pregunta. no es E de Z porque estamos en la barra 1, ¿verdad? Tiene razón. A ver, veamos. ¿Estamos bien? Este es E de Y, ¿no? ¿Y este de aquí qué es? Siempre yo con la E de X. E de Z, tienes razón, ¿no? E de Z. Fíjense, ahí está la ecuación. E de Z, ¿no? Estamos a barra 1. Esto es importante porque no confundirse con eso. Ustedes van a tener una sola hoja, están viendo bien todo el problema. Yo no estoy viendo todo el detalle. Estamos en esta barra, ¿no? Estamos en el plano ZY. Ahí está. ZY. ¿Por qué? Porque aquí E de X. Este es Z. ¿Sí? ZY. Estamos en este plano. Fíjense. ZY. Bien, ¿cuánto sale E de Y y cuánto sale E de Z? ¿Alguien ha calculado? A ver, yo lo calcularé. E de Y, ¿Ya? ¿Cuánto sale E de Y? a mí me sale menos 8,35 por 10 a la 4. Un valorcito más. 6 por 10 a la 4. Newton sobre Coulomb. ¿Y E de Z?
¿Cuánto sale E de Z? Es 5,657 por 10 a la 4. 657 Por 10 a la 4. 4 newtons sobre cubo. Entonces, Fíjense, esto es importante, jóvenes. E de Y, E de Z. Ahora, este vector, fíjense, hay que escribir, bueno, esto, fíjense, son componentes. Componentes del campo debido a la barra 1. Hay que escribirlo. Y llamaremos a esto a la barra. Como ya tengo cargas, fíjense aquí, fíjense, jóvenes, la carga 1, la carga 2, carga 3, carga 4. Este era el que bautizo con carga 5 y este 6, ¿no? ¿Por qué? Para orientar el para no confundir. Tenemos 5 y este 6. Entonces, E de 5, ¿qué componentes va a tener? ¿Cuánto tiene en X? 0. 0, ¿no? Porque fíjese, solo tiene componentes en Y y en Z. En Y, ¿cuánto tiene? Menos 8. Más. ¿Cuánto vale la integral del seno? Creo que la integral del seno es coseno, ¿no? Coseno, dije la integral de Coseno, seno. ¿no? Ahí había sí, ahí había un error aquí. Nadie ha hecho nota. Cuando hemos hecho la integral de aquí, la integral aquí era del coseno. La integral del coseno era seno nomás, ¿no? Menos seno, la integral del Menos coseno. seno, menos Está bien. más en Z. Y en Y, Coseno, ¿no? coseno nomás, ¿no? Entonces, aquí debía haber sido con signo, ¿no? Pero aquí ustedes no se van a perder. Aquí no hay positivo y positivo, repulsión. Entonces, en Y, ¿cómo tiene que ir? Hacia la derecha. Y hacia la derecha, ¿cómo es? Positivo, ¿no? Aquí debía salir positivo. ¿Cuánto es? 8, hay que escribirlo 8,3. Está bien la integral. Está bien la integral con el signo negativo. ¿Sí? Sí, está bien. Está bien. ¿No? Sería menos 8 sería, dije. Menos 8. Sí. Pero fíjense dónde están ustedes. Esto es relativo. Recuerden que aquí estoy trabajando de manera escalar. No más. ¿Y de dónde salía el valor negativo? ¿Saben de dónde? Por esta razón. Recuerden que n, si coloca usted el eje, ¿hacia dónde está? En sentido menos 2. Pero no estamos trabajando de manera vectorial, sino de manera escalar. Y con el menos 2 se va a corregir el signo. Pero fíjense, E de Y es positivo en J. Vamos con E de Z, ¿qué nos falta? E de Z, ¿hacia dónde está yendo? Hacia abajo, ¿de acuerdo? Nosotros hemos subido positivo para allá, positivo para allá. Por lo tanto, está yendo hacia abajo. ¿Qué signo va a tener? Menos este valor. ¿Y de dónde va a salir ese menos? También otra vez de aquí, del menos 2, porque está yendo al otro lado. Pero como no estamos trabajando de manera vectorial, no hay problema, estamos trabajando de manera escalar. Por 10 elevado a la 4. En K. Listo, jóvenes. Esta es la clave de encontrar este vector. ¿Sí? Este vector. Fíjense ustedes de aquí, para hallar las coordenadas de estos 4 vectores, sencillo. Ya hemos practicado antes. Ahora de la barra, hemos vuelto otro vector. En X y Z. Veamos cómo hacemos de esto. ¿Sí? Copiar aquí. Vamos a hacer. ¿Qué hacemos en este caso? Voy a copiar todo para que otra vez lo hagamos por partes. Lo bueno que en el pizarrón esto lo hace en una sola hoja. Aquí debo hacer en varias hojas para que se pueda entender. Fíjense, aquí. Ya hemos calculado nosotros, este vendría a ser θ inicial y este de éxito vendría a ser nuestro θ final. Θ final aquí vale
90 grados. ¿Cuánto vale θ inicial? Recuerden que este lado vale 2, porque todo esto lo varía 4. ¿Cuánto vale esta longitud? Veamos el problema. Eso es el lado A. A vale ¿cuánto? 1, ¿no? 1. Esto vale 1. ¿Qué funciona? Entonces, la barra, este era 5, y esto lo voy a utilizar como 6. Esto vale 1 metro. Barra 6. Inge, Sí, disculpa, ¿podría volver a explicar esa parte del ángulo de θ inicial y θ final? No lo entiendo bien de Ya. dónde sale el θ. pasa lo siguiente. A ver, lo voy a graficar. Aquí. Si tuviera una barra así, la que usted quiere calcular el campo en este punto, coloca una carga positiva y usted asume un diferencial aquí. ¿Está bien? Coloca una distancia. Este es R. Esta es la distancia donde va a calcular el campo. Una distancia conocida, A, B. Bueno, en este caso le llamamos N. Fíjense, perpendicular aquí a la barra. ¿Ya? Como usted está partiendo de este lado, fíjense, está partiendo de este lado de la barra. Por eso le llamamos esto θ inicial. Pero este, bueno, no voy a decir un θ cualquiera, que va a variar desde dónde, desde aquí. Aquí comienza la barra, θ inicial. ¿Y dónde termina? Aquí. Pero si esta barra fuera más grande, ¿dónde terminaría? Aquí. Este vendría a ser θ final. Ingeniero, ¿Sí? ¿y si como un diferencial sobre el eje horizontal? Ah, ¿qué pasa si fuera así? Y usted tiene aquí. Entonces, usted elige dónde quiere colocar, desde dónde quiere empezar el diferencial, aquí o aquí. Si coloca aquí, ¿de qué lado está comenzando? De este lado. Este viene a ser θ inicial. ¿Y dónde es θ final? Aquí. Si usted coloca aquí y ahora usted quiere trabajar con un diferencial aquí, ¿de qué lado está comenzando? De este lado. Este viene a ser θ inicial. Este lado, este ángulo, es el θ final. Entonces, mucho depende de qué lado usted coloque el diferencial, ¿no? Usted es el que va a asumir cuál va a ser θ inicial, θ final. ¿Ya? Bien. ¿Está claro? Inge, y si el θ final está ahí abajo, ¿por qué, digamos, lo pone 90? Porque en nuestro caso está así. Estamos en el caso partido. Aquí hemos asumido nosotros un DQ. Este es el θ. Por lo tanto, ¿este quién es? θ inicial, por lo tanto, comenzamos de este lado. Por lo tanto, ¿dónde está el θ final? Aquí. Fíjese, esto se va cerrando, ¿no? Bueno, no nos ve en video. A medida que esto se va bajando, fíjense, este ángulo se va haciendo aquí más grande, aquí mucho más grande, aquí es esto. Cuando pasa de ser por aquí, esto debe ser más allá. Fíjese, el θ final es entre la barra y esta recta. No es el interno, no es este, sino aquí, ¿no? Entre ambos. Que este lado sería interno y este lado se vuelve externo. Bueno, esto depende por la posición. ¿Sí? Bueno, está claro. Ahora vamos a aplicar a esto. Estamos en el caso de un triángulo de esta manera. Esto vale 1 metro. Este es el ángulo θ final. Vale 90. Este es el ángulo θ inicial. Esto vale 2 metros. Esto vale 1 metro. Entonces, ¿a qué es igual tangente del θ inicial? A cateto opuesto, 2 sobre 1. ¿Cuánto vale θ? Calcularía. El θ final vale 90 grados. ¿Cuánto vale? Calculen. 63,435 grados. Listo, ya tengo θ inicial.
Ahora, ¿qué hago? Reemplazo las ecuaciones. Pero aquí debo ubicarme las ecuaciones. En general, ya no voy a resolver otra vez. Voy a usar estas ecuaciones que ya he deducido aquí, paso a paso. Fíjense, el eje perpendicular, en este caso, Inge, sí, esas ecuaciones que ha deducido se puede utilizar igual en otras barras si tuvieran otro lado, digamos, del claro, rectángulo. claro. Es más, aquí en O deducción sea, de en ecuaciones, sí sería para cualquier ejercicio que tuviera una barra. correcto, va a ser la misma ecuación. Usted tiene que resolver una sola vez, ¿no? En su examen. Si doy una barra del examen, resuelve una sola vez y usa la ecuación las veces que quiera. ¿Sí? Pero tiene que resolver primero la ecuación, ¿no? Para ver a qué lado, porque alguien podía haber resuelto respecto al eje Z y respecto al eje Y, alguien podía haber hecho respecto al eje XY, otros respecto al eje XZ. Entonces, cada uno va a personalizar la ecuación. Y luego aplicará la ecuación, ¿no? De acuerdo a su problema y le va a salir, ¿no? Lo que tiene que salir. En nuestro caso, fíjense, yo planteo la ecuación para el eje ZY. Ahora voy a plantear esta misma ecuación para el plano X, XY. ¿Sí? Recuerden, nuestros ejes están de esta manera. A ver, vamos a ver así. Me ayuda la memoria. Este es mucho Z, este es Y y este es X. Ahora estoy aquí, en el plano YX. Fíjense aquí. El plano que está a 90 grados perpendicular a la barra, fíjense quién es el eje Y para esta barra. Y para esta barra también es el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual E de Y? En este caso, ¿a qué es igual E de Y? A lo mismo, ¿no? A todo este muchinche de aquí. Voy a copiar esta ecuación. Ahí está. Esto es E de Y, jóvenes. ¿Cuánto vale E de Y? Claro que en este caso sería 9 por 10 elevado a la 9 por la constante Coulomb. ¿Cuánto varía constante Coulomb? O la densidad lineal de carga, 120. 180. 180. Por 10 elevado a la menos 6. Sobre N. N valía, siguen siendo los 2 metros. No cambia. Por la permitida relativa, 9. Por el coseno de tita final, coseno de 90. Menos el coseno de tita inicial, de 63,435. ¿Listo? Ahí tiene E de Y. Ahora, fíjense, voy a hallar, fíjense, ¿qué acabo de hallar? Esto, E de Y. Ahora, ¿qué voy a hallar? E de X. ¿A qué es igual E de X? A lo mismo. Constante Coulomb, lambda, n, por la permitida relativa, por el coseno de tita final. Ah, no es por el coseno, aquí es por el Seno. seno, ¿no? Invertido. Seno de tita final menos el seno de tita inicial. E de X va a ser igual a, otra vez 9 por 10 elevado a la 9 por 180 que va de densidad lineal sobre 2 por 9 por el seno de tita final 90 menos el seno de tita inicial que vale 63,435 grados. ¿Listo? Ahí tiene E de X. ¿Alguien ha calculado cuánto vale E de X, E de Y? Menos 0.224. Aquí menos 0.224. 224 Newton sobre Coulomb. Y aquí
Aquí sale menos, no creo. No puede ser que al otro lado sale un valor tan grande. Fíjense cuánto salía. Menos 8,350 por 10 elevado a la 4. Fíjense lo que ha cambiado. Aquí es coseno de 21, sería el mismo valor. La única diferencia es que aquí es, estamos aquí, coseno de 63. Debían ser muy cercanos. Por 10 elevado a la ¿cuánto aquí? O el anterior está mal. Uno de los dos tiene que estar mal. No puede ser que salgan tan diferenciados los valores. Veamos. ¿Alguien nada más haga la operación? ¿Nadie? ¿Era alguien? Ahora sí. Ok. Menos 4,024 Allá, permítame un momentito. por 10 a la 4. Ya, eso, ¿no? Entonces van a tener cuidado de eso. Uno tiene que ser lógico, como son valores, si quieren, lados casi iguales, no pueden variar mucho. ¿Cuánto era? Dícteme, por favor. Menos. Menos 4,025 por 10 a la 4. Eso. Newton sobre Coulomb. Y aquí abajo. ¿Cuánto le sale? Eh, 9,501 por 10 a la 3. Entonces, Newton sobre Coulomb. muy bien. Ahora hay que escribir el campo 5. Igual. 6. 6 era a 6, ¿no? Estaba el 6. Fíjense, ¿cuánto tienen X? 9,501 por 10 elevado a la 6 en Y. Fíjense, en X es saliente. No puedo escribirlo negativo, ¿no? Así me sale negativo porque estoy trabajando de manera escalar. En cambio, Esos signos dependen del gráfico también. de la gráfica. Claro, esa es la genialidad. Cuando ustedes trabajan en forma vectorial, los signos nos salen los vectores. Uno confía en los vectores. Pero cuando trabajen de manera escalar, los signos salen del gráfico. Y bueno, aquí hay o hay atracción o hay repulsión. Entonces, de ahí, como tienen los ejes, positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha y positivo saliente, los saca los signos. ¿Ya? De acuerdo al punto, a la carga de prueba, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso en Y sería, fíjense, en este caso es menos, ¿no? Es menos. 4,025 por 10 elevado a la 4. Y en Z, 0. Inge, no es por 10 elevado a la 3 el eje. No, en Y. Este era por 10 elevado a la, este era por 3, no era el 6. ¿Dónde coloco 6? ¿Sí? Ahí está bien, ¿no? Bien. Ahora, volvamos. Fíjense, hemos llevado este detalle, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Entonces, con este caso podemos resolver lo que se nos antoje. Y su tarea, fíjense, se trata de esto. ¿Cuántas barras va a haber? Van a aplicar esta ecuación de la misma manera. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar? Tienen que ubicarse muy bien. Colóquense eje X y Z. Y recuerden, la ecuación les va a servir para un eje, para el otro eje. X rotando, de acuerdo al gráfico que tengan. Bueno, con esto, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo siguiente ustedes. No les voy a dar más tiempo. No lo voy a terminar de resolver. Pero vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Ustedes, si quieren, lo pueden terminar de resolver. Inge, para la tarea utilizamos esa ecuación que usted ha deducido. Si quiere, o si quiere usted,
puede plantear en función de X y Z. ¿Ya? No hay problema, como usted quiera. Entonces, ¿qué va a obtener de aquí? Va a obtener, fíjense, un campo E1 de coordenadas en X, en Y en Z. ¿Estamos de acuerdo? Eso sabemos hacer la carga 1. Lo mismo en la carga 2. Lo mismo en la carga 3. Lo mismo en la carga 4. Eso hemos practicado antes. Esto es lo que va a obtener. X y Z de cada uno. Y ahora, ¿qué hemos hecho? De cada barra, de E5, E6, también hemos hallado sus componentes X, Y, Z. X, Y, Z. Eso es lo genial de trabajar de esta manera. Ahora, se podría trabajar en forma vectorial y directamente es más reducido, pero es un poquito más largo. Cuando se trata de cargas distribuidas, es mejor trabajar en forma escalar. Bueno, al menos a mí me parece más sencillo, ¿sí? Pero si alguien quisiera trabajar en forma vectorial, ya lo hace directamente y ya no hay que cambiar los signos, como estamos haciendo aquí, ¿no? Y aquí, ¿qué va a hacer? Bueno, una vez que llegue aquí, suma la columna en X, suma la columna en Y y suma la columna en Z. De manera que E total va a ser igual a E de X más E de Y más E de Z. Aplica Pitágoras. Y resuelve el problema. Fíjense, la parte complicada de aquí era esto, que hemos traducido paso a pasito de dónde sale, el por qué, ¿no? Y hemos aplicado a los dos casos, ¿no? A la barrita, inclinada, echada. Si fuera aquí una barra, lo mismo, ¿no? Sino que las componentes van a estar en el eje Z. ¿Qué eje sería? Z, Y, ¿no? Z, Y. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda?